es la fidelidad, tu fidelidad, hablando de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios mismo que esa fidelidad de la que está escrita en su palabra pueda hacernos entender en nuestro corazón la propia fidelidad que nosotros también tenemos que tener con Él. Porque de eso se trata. Se vincula el que ha hecho la fidelidad al pacto de Abraham, el cual nos vincula a nosotros esa misma propia fidelidad a la que tenemos que tener a Dios. Vamos a orar. Señor, este es el canto de un pueblo en una localidad aquí en España que ha iniciado, Señor, con la idea de poder seguirte a ti y de poder rogarte también que tú nos escuches, que también a la misma vez nos guíes. Y cada vez que nos reunimos, como abrimos tu palabra, deseamos, Señor, que tú nos guíes, que tú hables, Señor. Por eso estamos en esta noche y hemos venido con esa intención de conocer tu historia. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Pues como todos sabéis, estamos viendo la carta a los romanos. La carta del apóstol Pablo a los romanos así es una carta extensa de unos 16 capítulos. Seguramente lo habéis visto desde el inicio al final. Son 16 capítulos. Este texto en sí es uno de los más importantes escritos de Pablo. Cronológicamente, según los expertos, parece que fue la última carta escrita por Pablo. Eso tiene interés. Parece que fue escrita en el año 57. Su primera carta fue escrita a los Gálatas, probablemente en el año 50. Entonces, desde el año 50 al 57, 7 años, probablemente, que no es así en su exactitud, hubo un fin de conocimiento por el cual habrá cautivado la mente de Pablo, que finalmente en esta carta de los romanos describe. Hay que también entender que en el año, o a partir del año 60, fueron escritos los 4 evangelios. Como vemos en nuestra Biblia, seguramente habéis visto el Nuevo Testamento que empieza con los evangelios, pero cronológicamente no sucede así, sino que después de los escritos de Pablo se escribieron los evangelios. Eso tiene su importancia, porque ya los reflejos de los evangelios da algunas pistas del conocimiento de Pablo. Esta carta a los romanos es una carta que transmite experiencia en sus resúmenes de sus pensamientos de Pablo acerca de Dios. En sí, no es tanto una carta de una teología sistemática, sino es una carta tan interesante de un recorrido histórico del amor de Dios. El contexto es interesante entender también histórico cuándo se relata esta carta. Pues esta carta está enfocada a la ciudad de Roma, que en aquel tiempo era la capital del imperio. Y según cuentan los historiadores, que en aquella época, en Roma, tras el exilio de Babilonia, había una colonia numerosa de unos 50.000 judíos. Algo parecido a los habitantes de Colmenar Viejo, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene Colmenar Viejo? 50.000. Así lo he visto, 49.000 en 2018, pero ya habrá subido hasta esta época. Imaginaos, así como todos los habitantes de Colmenar Viejo, había una colonia en Roma en la que está hablando aquí Pablo. Toda esa colonia judía. Entre estos 50.000 colonos judíos, había cristianos tras la diáspora de Pentecostés, que algunos de los judíos que se han convertido, pues estos hagan
iniciado una iglesia. Así como aquí, ¿no? Se han convertido y han llegado a un pueblo y han iniciado una iglesia. Así que estos colonos judíos procedían de la raíz judía, pero se añadieron otros judíos helenizados o de procedencia griega o otras personas que no pertenecían a esa región. Lo mismo que nosotros aquí en la iglesia. Al principio había españoles en la fundación. ¡Qué alegría! Pero vinieron otros, ¿no es cierto? De un grupo étnico, después otros y otros. Así también sucedió, que se supone en la historia también en aquel tiempo, había un número equilibrado entre judíos y no judíos en aquella iglesia. Pero sucede, como en todas partes sucede, pues que de pronto había más gentiles en esa iglesia de Roma. Como en esta iglesia también, ¿no? ¿Qué ha pasado con los españoles que al principio eran un buen número? Se han quedado pocos. Y ha aparecido otro grupo, como aquí. Creo que la mayoría son de Ecuador, ¿no? Así que en aquellos tiempos también sucedió así. Había judíos convertidos al cristianismo, después se añadieron otros, los gentiles, que no eran de procedencia judía, y sucede como sucede en todo el mundo. Habían disputas, habían en las tradiciones, a lo mejor dirían, pues aquí se toma la Santa Cena con el vino de Rioja y de Valdepeñas. Nosotros nunca hemos tomado vino, ¿no? Como eso que sería un sacrilegio. Otros habían dicho tal vez, ¿no?, en cuestiones culinarias que todavía habrían problemas, según nos cuenta la historia. Y si hubieran sido españoles hubiesen dicho, aquí se come el jamón, porque donde hay jamón que se quite todo lo demás. Y los pobres otros, pues que quedan con su arrocito y algo así, se sentirían ahí un poco menospreciados, ¿no? Tanto era el asunto que había unos revuelos en aquel entonces, y no solamente por eso, sino que también había judíos no cristianos, nacionalistas, y iban contra el imperio romano, contra las autoridades romanas. Habían implicaciones, de modo que el emperador Claudio, en el año 49, los echaron a los judíos. Imaginaos que hubiese algún problema por aquí, en nuestra iglesia. Y dijeran, mira, aquí en vez de tener problemas las autoridades, que se vayan allí. Y se desaparecen de pronto, pues los fundadores, o los que en su principio en raíz eran los españoles, digamos, ¿no? ¿Y qué quedaría? Pues un grupito que en el principio era mayoría y ahora era una mayoría, los gentiles. ¿Y cómo estarían los demás? Pues, qué bien, ¿no? Ha salido los demás, ahora podemos hacer pues nuestras costumbres y lo que queramos. Se habrá ido. Pero sucede que después de 5 años, por un edicto también romano, volvieron los que fueron exiliados. Nuevamente volvieron. Los que al principio se fueron, por Claudio volvieron. Y habrá sucedido como sucede en otras partes. Habrán ido a sus casas, pero también habrán ido a la iglesia, digamos. Habrán entrado con nostalgia, habrán dicho, mira, aquí me he convertido, ahí me sentaba en esa silla, o algo así. ¿Pero qué pasaba? Pues pasaba que, como en todas partes, había un desdén de los que ya en mayoría estaban con los que se habían añadido después. Había miradas de desconfianza. Y lo interesante era que eran cristianos, tanto los que se habían quedado como también los que se habían ido. Y aquí está una de las cuestiones por las cuales argumenta Pablo. ¿Cómo solucionar Pablo, que estaba en Grecia, a esa situación en Roma, en esa iglesia, que habían 2 bandos? Uno del barrio de arriba, que eran los judíos de pura cepa, convertidos, y los otros del barrio bajo,
que eran los gentiles de procedencia de otros lugares. ¿Cómo unir a estos dos grupos? ¿Qué decir? ¿Qué hablar, Pablo? Este es justamente el argumento que habla Pablo en Romanos. ¿Y cuál es el argumento? Pues el argumento es que habla sobre la historia del pueblo de Dios. Y cuando habla de la historia del pueblo de Dios, es justamente cuando nombra a Abraham, Moisés, Adán. Ahora podéis comprender, los capítulos anteriores, los capítulos que vienen, están puestos los nombres de Abraham, Adán, Moisés. Justamente porque Pablo ahora les recuerda la historia del pueblo de Dios. A esto entonces vamos a ir y vamos a abrir nuestras Biblias. Y si no tienen Biblias, pues yo se los he hecho ya algo más fácil aquí. ¿Puedes compartirlo, por favor? Se los he diagramado lo que en estos textos está hablando. De una manera tan fácil para poder comprender qué es lo que quiere decir Pablo. Es un texto sencillo que me gusta muchísimo y lo utilizo yo desde la Biblia, la palabra. Y nos habla de una manera amena también en estos textos que vamos a hablar sobre Romanos capítulo 5, el versículo 12 al versículo 19. Luego, si ya tenéis las hojas, podemos leerlo y dice así. Y si no, pues lo vamos a sacar una fotocopia y después lo damos. Bien, dice así. Fue el primer humano el que introdujo. Cuando está hablando del primer humano, automáticamente nos viene a la idea, ¿no es cierto?, que fue Adán. Y dice, fue el primer humano el que introdujo el pecado en el mundo. Y como sucesión del pecado, como introdujo al mundo, nos dice ya en ese texto, como resultado del pecado, entonces vino la muerte. En estos diagramas, como podéis ver aquí en Adán, ya hay un juicio, ya hay una introducción al pecado, a la muerte. En el versículo 13 dice, antes que se promulgara la ley, ya existía el pecado en el mundo, pero no haber ley, tampoco el pecado podía ser sancionado. Aquí seguramente había alguna pregunta, ¿no? Claro, en el inicio había pecado, pero el pecado se sanciona. Echa la ley, porque cuando existe la ley que no se realiza como la ley dice, entonces se entra en pecado. Perdón, en desobediencia, y el resultado es el pecado. Pero ¿qué pasa? Cuando antes no estaba la ley, porque vino después de Adán, la ley hecha por Moisés. ¿Qué pasa? Y el texto del versículo 13 dice, antes que se promulgara la ley, ya existía el pecado en el mundo, pero al no haber ley, tampoco el pecado podía ser sancionado. Sin embargo, versículo 14, la muerte ejerció su imperio desde Adán hasta Moisés, incluso sobre quienes no pecaron, con una transgresión con la que Adán, que es figura del que había de venir. En este texto es interesante que hay una distinción. Primero, cuando ya existió en Moisés la ley, a la desobediencia entonces se fue sancionada por la conciencia. Pero cuando antes no existió la ley, ¿cómo se podía decir que era pecado? Y dice Pablo, por la transgresión. La transgresión consciente, que Adán lo realizó porque desobedeció conscientemente. Porque os recordáis que dijo el Señor, no tocaréis de esto. Y conscientemente, pues, desobedeció.
Entre la palabra transgresión como en el pecado hay una diferencia. Pero entre estas dos, aunque una sea con consciencia y ante la otra en la ley cuando ya aparezca Moisés sea una autoconciencia y sanción, aunque estas dos nos dicen en esta figura ya remarcada, a causa de uno se adueñó la muerte y construyó su imperio, porque en realidad todos pecaron, ya sea antes de la ley, incluso con la ley, todos pecaron. La palabra genérica en sí para hablar de pecado es que no está en la voluntad de Dios. El primero, que fue Adán, pues rompió la voluntad de Dios. Entonces ya no tenía una comunicación con él. Versículo 15 dice, por más que haya comparación, y ahora nos dice, entre el delito y el don, porque si el pecado de uno solo acarreó a todos la muerte, nos habla la gracia de Dios, es decir, el don gratuito de otro hombre, Jesucristo, se volcó mucho más abundante sobre todos. Aquí en este diagrama está muy resumidito, ¿ves? La parte de Adán y la parte de Jesucristo. Haciendo una diferencia, no una comparación, dice, ¿no? En la parte de Jesucristo, que nos habla en el versículo 15, entre el delito y el don. Dice, el pecado de uno acarreó a todos la muerte. Está hablando de Adán, ¿no? Y luego dice que la gracia de Dios, es decir, el don gratuito de otro hombre. ¿Quién es ese otro hombre? Jesucristo. Dice, Jesucristo entonces se volcó con mucha abundancia, que hubo una liberación, hubo una vida, hubo una absolución. Si podemos ver entre estos dos cuadros, ¿no? El primero había juicio, en el otro Jesucristo una liberación. En Adán la muerte, en Jesucristo la vida. En Adán la condenación, en cambio en Jesucristo la absolución. Y existe en el versículo 16, dice, otra diferencia entre el pecado de uno y el don de otro, ya que el juicio a partir de un solo delito terminó como sentencia, pues en el otro, por el delito de uno, de solamente uno, la muerte implantó su reinado, con mucha más razón vivirá y reinará a causa de uno solo, Jesucristo. El delito y la absolución. Eso es lo que Pablo está diciendo en los versículos 16. Con mucha abundancia, dice, el don gratuito de la justicia, es decir, la absolución de la culpa y el restablecimiento de la amistad con Dios. Porque claro, con Adán se rompió. ¿No os acordáis de los versículos que dice, antes eres enemigos y ahora sois más que amigos? Ha restablecido la amistad que la rompió Adán. Por la historia también Jesucristo la absolvió. Entonces ese tipo de amistad es algo familiar y directa. Por eso es que cuando en otros versículos también podemos entender que podemos hablar con Dios de una manera directa. La que antes estaba obstruida, que no había, esta la de Jesucristo, no las abrió. Hay otros textos también, ¿no?, que respaldan justamente los pensamientos de Pablo. Aquel muro, ¿os acordáis?, de división que había, e incluso en el Santísimo, ahora ya no. En este caso también. Entonces, ¿qué pasa? En el 18 dice un resumen que da. Después de haber hablado
en la historia esa interrupción que hubo después de haber explicado que hay más que una diferencia. Nos dice en resumen: si el delito de uno acarreó a todos condena, así también la fidelidad del don gratuito de justicia o la gracia de Dios de uno es para todos la fuente de salvación y vida. Y si la desobediencia de uno solo hizo a todos pecadores, también la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos, o sea, absueltos de la culpa, a un estatus correcto de Dios. De una manera resumida y tan clara lo explica aquí. Ahora, habría que entender, o mejor dicho, reflexionar sobre esa fidelidad de Jesucristo. Esta de aquí, la de Jesús, ese don que nos habla, esa gracia de Dios, ese acto el cual que hizo Jesucristo. Solamente Jesucristo pudo realizar con ese acto fiel a Dios. Porque os acordáis cuando dijo Jesús mismo: ojalá me fuese quitada esta copa que estaba ahí, que podría haberla quitado, pero Dios no la quitó, sino que llevó la cruz hasta el final. Esa fidelidad, ese acto, esa gracia de Jesucristo ha hecho entonces que pueda seguir con aquel pacto de fe de Abraham. Por eso el mismo texto nos dice, ¿no?, de fe en fe, en Habacuc mismo. Estos textos de los que habla siempre de los Nuevos Testamentos están relacionados siempre con la historia del Antiguo Testamento. No es que la Iglesia comenzó desde el Nuevo Testamento en sí, o otra historia. No, es la historia de la que continúa por la fidelidad de Jesucristo, el acto del cual realizó, pero ojo, realizó por amor al Padre. El amor al Padre, entonces, hacia tanto a los judíos como no judíos, a los gentiles, y como dice tanto en el pacto de Abraham, a todas las naciones, lo recalcó, lo llevó a efecto Jesucristo. Ese don gratuito lo llevó a restablecer con todas las naciones. Así que este argumento en estos versículos pues hace entender Pablo a aquella iglesia, ¿no?, que estaba ahí con un desdén con unos contra otros. Les dice Pablo con argumento histórico. En otras palabras le dicen: ni vosotros, ni sois tan buenos, ni sois tan perfectos como pensáis. Ni vosotros por ser grandes, ni vosotros por ser pequeños. Ni vosotros incluso por la propia raíz judía de la que podía estar orgullosos. Luego también lo habla en el capítulo 4, en Romanos, ¿no? Ni vosotros también que sois injertados, ¿no?, porque no sois de la raíz judía. Ante todos hace prevalecer el pacto de Abraham, la fe, de la cual fue continuada por Jesucristo fiel, con ese tipo de actitud que tuvo de autosacrificio, por la fidelidad del Padre, por el amor al Padre. Y bendito sea el Señor, el amor al Padre, del cual nos explica muchos textos, ¿no?, que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para redimirnos, para ponernos en contacto con Él, en correcto estatus con Él. Eso es lo que ha hecho Jesucristo, y en estos textos, más o menos, en resumen, lo ejemplifica aquí. ¿Amén? Así de una manera sencilla, nos podemos entender.